aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Puedes sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás
veces sientes desmayar y que el dolor jamás se irá. Caminas en la tempestad y ya no puedes continuar. Sientes que todo sale mal y crees que no lo lograrás. Solo confía en Dios, la solución Él la dará. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios, solo Él tiene poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás y espera el tiempo de Dios. A veces quieres no ver más, hasta tus sueños olvidar. Sientes que nunca llegará lo que anhelas alcanzar. Pero tienes que ya tu pasado quedó atrás. Solo confía, solo espera. Nunca dejes de luchar. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios, solo Él tiene el poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás, espera el tiempo de Dios. De rodillas tienes que pelear, ten valor, no dejes de creer. Confianza en Él tiene que estar. Si lo prometió, Él lo va a hacer. Ya no dudes más, lo lograrás. Él contigo está, solo espera. Solo espera. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirán. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios, solo Él tiene el poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás, espera el tiempo de Dios. Bendito Dios, me humillo y me arrepiento de mis pecados y suplico que escuches esta oración que elevo a ti por este servicio que vamos a emprender. Señor, hónranos con tu presencia, desciende en este lugar. Suplico que con poder uses a cada instrumento, cada persona que ha de ser usada para honrar tu nombre, elevarte en alto. Tú eres el único digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración.
nos presentamos ante ti con la expectativa de ser transformados por tu Espíritu en este día, Señor, y que también en el mensaje que tú hables a nuestro corazón, la necesidad que tenemos de escuchar tu palabra y de ser edificados por ti es grande, Señor, en este tiempo. Bendícenos y no nos abandones. Esto todo te lo suplicamos y pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Caín y Abel, la historia de un incrédulo. Si nos vamos a las primeras páginas de la Biblia, Génesis capítulo 4, nos vamos a encontrar con la narrativa del primer nacimiento ocurrido en el mundo. Por ende, la primera familia, el primer hermano y la primera manifestación de adoración después de la caída. Vemos también la primera expresión de hipocresía, o lo que es lo mismo el primer ejemplo de lo que es una religión falsa a través del primer acto de justicia propia. Además, el primer crimen y la primera evidencia de la gracia común sobre un vil pecador. Esta es la historia de Caín, y como veremos es el protagonista y autor de muchas de estas primicias, y los detalles son narrados de manera clara en la primera mitad de este capítulo. Pero el tema principal, visto en su manera más general y resumida, es presentarnos al primer incrédulo de la historia del mundo. Caín viene a ser el prototipo de lo que es un pecador no arrepentido, de un hombre perdido, impenitente, que no acepta su condición y por lo tanto no viene a la verdad ni recibe la salvación de Jehová. Por eso es que es mencionado en Judas 11 como uno de los ejemplos de hombres impíos y falsos maestros que están bajo el juicio de Dios, cuando dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. También en 1 Juan 3:12 dice: Caín, que era el maligno, mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Así que, según el Nuevo Testamento, Caín es identificado como el prototipo de un hombre pecador, no arrepentido, condenado, no regenerado y bajo el juicio y la ira de Dios. Y el hombre conoció a Eva su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas, y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él le respondió: no sé, ¿yo acaso soy guardián de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo no te dará más su vigor, vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. He aquí me has arrojado hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces el Señor le dijo: no será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y puso el Señor una señal sobre Caín, para que cualquiera que lo hallase no lo matara. Y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Llamado a santidad, pueblo de Dios, que con su sangre Jesús os compró.
nuestro canto y honor. Santidad hoy a Jehová, mientras vamos hacia sí, cantar, cantar canción. Santidad hoy a Jehová, sea por siempre. Llamado a santidad, hijos de luz, con Jesucristo debéis siempre andar, con algo blanco sin mancha o pecar, llena vuestra alma de espíritu y luz. Santidad hoy a Jehová, nuestro canto y honor. Santidad hoy a Jehová, mientras vamos a Sion. Sí, cantar, cantar canción. Santidad hoy a Jehová, sea por siempre. Llamada santidad, esposa fiel, espera siempre al esposo y Señor. Al cielo eleva tu rostro y amor, hasta que en gloria aparezca Emmanuel. Santidad hoy a Jehová, nuestro canto y honor. Santidad hoy a Jehová, mientras vamos a Sion. Sí, cantar, cantar canción. Santidad hoy a Jehová, sea por siempre. La historia comienza con un principio esperanzador y es Eva diciendo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. El nacimiento de cualquier ser humano es un evento maravilloso y los primeros años de la infancia transcurren casi siempre en un entorno de alegría y con esperanzas de un futuro prometedor. Pero el final del hombre incrédulo siempre es trágico. Por eso termina diciendo: y salió Caín de la presencia del Señor. De manera general, la razón por la cual una persona incrédula se aleja lo más que puede de Dios no es la mala influencia que tuvo de sus padres, ni las malas compañías, ni fue la sociedad la que lo hizo así, sino que el ser humano nace teniendo instintos de maldad en su interior y en enemistad con Dios, y estos son los que gobiernan e impelen su vida. El ejemplo perfecto es Caín. ¿Qué tan mala influencia tuvo la sociedad en que él vivió que terminó asesinando a su propio hermano? ¿De quién aprendió Caín el mal si tan solo había 3 personas más en el mundo? No es la sociedad la que hace al hombre, sino el hombre a la sociedad. La sociedad no es capaz de crear maldad en el hombre, como tampoco es capaz de restringirla. No es Dios el que tienta al hombre, ni es la sociedad la que lo hace malo, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la única fuerza capaz de restringir esa maldad y de cambiar a alguien es Dios. El significado de la palabra que se utiliza para Caín en hebreo está asociado con la palabra artesano o herrero. Da la idea de ser algo formado o hecho por un artesano, y es precisamente lo que Eva dice: he obtenido algo formado o hecho por el Señor. La vida humana proviene de Dios. No solo es un proceso biológico, sino que es Dios mismo el que con su poder nos hace un ser viviente. Es completamente un milagro sobrenatural, y Eva lo sabía. Fue el Señor el que le dio ese regalo. Hasta el momento, todo parece prometedor. Incluso ella pudo haber pensado que esa era la simiente que Dios le había prometido, la cual los iba a salvar e iba a aplastar la cabeza a la serpiente. En el verso 2 le sigue el nacimiento de su hermano Abel. Abel en hebreo es la palabra Evel, que significa un simple y breve aliento, y ciertamente así fue su vida. Abel era un pastor de ovejas y Caín un labrador de la tierra,
ambas necesarias y muy buenas profesiones. Muchos tratan de compararlas como representación del bien y el mal, pero no es así. Cuidar de los animales como de la tierra, ambas son nobles responsabilidades. Dios mandó al hombre a labrar la tierra para poder sobrevivir. Muchos profetas cuidaban de las ovejas y también de los cultivos, y Jesús mismo se presenta como el buen pastor y también como el sembrador. La diferencia no está en sus oficios, sino en el carácter de cada uno y cómo éste fue revelado en un acto de adoración hacia Dios. Es precisamente cuando te adentras en un entorno de la religión, en un entorno de creencias y fe, cuando la manifestación de tu carácter realmente se hace evidente. Y aquí vemos a Caín y Abel trayendo ofrendas a Dios y encontramos que Abel y su ofrenda fueron aceptables, pero que Caín y su ofrenda no. Los incrédulos ofrecen una oración inaceptable ante los ojos de Dios. La ofrenda de Caín no fue vista con agrado, porque la actitud o el motivo con que la trajo tampoco lo eran, lo cual nos lleva a concluir que el hombre perdido es incapaz de rendir culto o adoración a Dios y que estos sean los apropiados, por el hecho de que son el producto de un corazón no arrepentido y no de la fe. Por otro lado, la ofrenda de Abel sí fue aceptable, porque como dice Hebreos 11, por la fe fue que Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. La diferencia la hace la fe. No puede ser que me quisieras como andaba tan perdida. ¿Qué viste en mí? Llegué a pensar tal vez te habías equivocado. Probé tu amor que sin perjuicio consumía todas mis penas. Las tornaste en placer y ahora no puedo vivir sin tu querer, porque tu amor lo llevo dentro de mis venas. Miré tu rostro y disiparon mis temores, con tu mirada se borraron mis errores, y fue que entonces me di cuenta que era tuya y que tú nunca te apartarás de mi vida. Si yo te tengo ya no me hace falta nada. Eres eterno amor que siempre yo anhelaba. Aquí me quedaré mirándote a los ojos y descansando en tus caricias y en tus brazos. Probé tu amor que sin perjuicio consumió todas mis penas. Las tornaste en placer y ahora no puedo vivir sin tu querer, porque tu amor lo llevo dentro de mis venas. Miré tu rostro y disiparon mis temores, con tu mirada se borraron mis errores, y fue que entonces me di cuenta que era tuya y que tú nunca te apartarás de mi vida. Si yo te tengo ya no me hace falta nada. Eres eterno amor que siempre yo anhelaba. Aquí me quedaré mirándote a los ojos y descansando en tu
descansando en tus caricias y en tus brazos. En tus brazos. ¿Por qué Caín y Abel trajeron ofrendas a Dios? Bien podemos suponer que durante años Adán y Eva le habían narrado la historia de lo sucedido en el Edén, cómo Dios les había cubierto con la piel de un animal después del pecado y la promesa de salvación que les hizo. Y estos niños de seguro fueron enseñados a no cometer los mismos errores del pasado, a arrepentirse, a no creerle al diablo sino a confiar, a honrar a Dios y a esperar en sus promesas de redención. También pudo haber pasado que Dios mismo le había ordenado hacerlo, y sea de manera directa o indirecta, mandato tenían de Dios de traerle la ofrenda, porque de otra manera, ¿cómo podrían saberlo? La palabra ofrenda que se usa aquí es mina en hebreo, y es la misma palabra que se usa en Levíticos para referirse a las ofrendas que el Señor instituyó en la ley mosaica. Y según esta ley debía ser la primera parte de la cosecha como un acto de fe, y no solo las primicias, sino lo mejor. Y la Escritura no hace referencia a la naturaleza de la ofrenda de Caín, como sí hace con Abel cuando dice que trajo los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. En cuanto a Caín, solo dice que trajo del fruto de la tierra, y al no decirlo, da evidencia de que necesariamente su ofrenda no era ni lo primero ni lo mejor. Y más significativo puede ser el hecho de que no trajo un sacrificio animal como de seguro Dios le había enseñado. Esto no era algo nuevo. En el capítulo 3, versículo 21, vemos una demostración del sacrificio de sustitución para cubrir al pecador a través de una muerte inocente. Pero no obstante, cualquiera fuera el caso, ciertamente según la declaración de Dios mismo en versos adelante, Caín no hizo el bien y por eso no fue aceptado. Y no solo que no hizo lo correcto, sino que su corazón también fue rechazado. La única manera que esto puede pasar es que te presentes ante Dios sin un corazón contrito y humillado, sin reconocer que eres pecador. O vienes a Dios ofreciéndole lo que tú has logrado, o te acercas a Dios dándote cuenta de que mereces la muerte y lo reconoces al ofrecer un sacrificio como símbolo de la necesidad de un sustituto que pueda morir en tu lugar. Y aparentemente Caín no se presentó de esa manera, por lo que decimos que él viene a ser el primer ejemplo de religión falsa en el mundo, el primer ejemplo de la religión del logro humano, de la justicia propia, donde alguien le da a Dios lo que produjo sin reconocer la necesidad de una expiación por el pecado. Más adelante en Levítico y en Deuteronomio, las ofrendas de granos fueron prescritas por Dios y servían como un recordatorio de que Dios era la fuente de sustento. Eran ofrendas de agradecimiento. Pero la ofrenda primaria y necesaria eran los sacrificios para la expiación de los pecados. Y dado que esta fue la ofrenda que trajo Abel, es sabio suponer que ese era el tipo de ofrenda que Dios le había ordenado a los dos. Por esta razón, Abel es nombrado en Hebreos 11 como uno de los héroes de la fe cuando dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. O sea, Abel sí reconoció que merecía la muerte y por tanto la necesidad de que sus pecados fueran cubiertos mediante el sacrificio de otro, y por esa fe fue declarado justo. Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Eso significa que miró su corazón, su interior, su actitud, su fe. Y eso fue congruente con la obediencia que mostró en el sacrificio, y por eso también fue aceptada por Dios. Pero en contraste, vemos que en el caso de Caín, Dios no lo miró con agrado, y por ende tampoco ofreció una adoración apropiada. No vino con un espíritu de arrepentimiento, sino que era malvado mucho antes de matar a su hermano. En el libro de Juan se deja bien claro que él era del maligno, y que por eso sus obras eran malas, y al ver que las obras del hermano eran buenas, al ver que la manera de Abel era la que agradaba a Dios, pues por eso lo mató.
Consecuentemente, en el libro de Judas es identificado entre los que se rebelaron en contra del Señor y cometieron obras impías, y para los cuales están reservados la oscuridad de las tinieblas. Vivir sin ti es como ya jamás mirar el sol salir. Vivir sin ti es como no sentir mi corazón latir. Vivir sin ti, mi Dios, sé que no puedo, no, tú eres mi aliento, Dios, mi Salvador. Vivir sin ti es como no sentir en mi alma la alegría. Es como no mirar la luz de un nuevo día. Es como no sentir en mí vibrar la vida. Vivir sin ti es vivir triste, sin anhelos y sin sueños, sin esperanza de mis logros y deseos. Estar en ti, mi Dios, estar en ti. Sin ti, mi Dios, sé que no puedo, no, tú eres mi aliento, Dios, mi Salvador. Vivir sin ti es como no sentir en mi alma la alegría. Es como no mirar la luz de un nuevo día. Es como no sentir en mí vibrar la vida. Vivir sin ti es vivir triste, sin anhelos y sin sueños, sin esperanza de mis logros y deseos. Estar en ti, mi Dios, estar en ti. Estar en ti, mi Dios, estar en ti. La sociedad se empeña en enseñarnos que debemos aceptar la religión de todos. Sin embargo, eso no es lo que hace Dios. Él no acepta todo tipo de religión, solo acepta la verdad. Solo acepta una oración verdadera y no la religión falsa. Solo mira con agrado la expiación de su Hijo sacrificado como único camino para el perdón de los pecados y no una falsa religión de obras humanas. Por eso aceptó a Abel y a Caín no. Y el hecho de que los cristianos prediquemos que Jesús es el único camino es la causa por la cual nos hemos ganado el rechazo de los demás. Rechazo que también recibió Abel de su hermano por el simple hecho de estar en la verdad. Versículo 5 dice: Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Esto es otra prueba de que antes de cometer el crimen ya era malo.
No dice que se arrepintió, ni lamentó no haber traído la ofrenda correcta, ni reprochó su desobediencia, sino que más bien se enoja contra Abel y contra Dios. Si él hubiera sido un verdadero creyente, cuando su sacrificio fue rechazado, hubiera estado devastado, con dolor, le hubiera pedido a Dios otra oportunidad, estuviera quebrantado de corazón, pero no lo está, simplemente está enojado con Dios por no haberlo aceptado. Caín es el modelo de un pecador que no se arrepiente, al cual se le es presentado en varias ocasiones la oportunidad y siempre la rechaza. Y decimos que es el modelo porque es el primero y por eso su historia es contada con tanto detalle. Entonces el Señor dijo a Caín. Dios le estaba hablando directamente y le muestra su misericordia para que haga las cosas bien y sea librado de sus pecados. Pero de todas maneras, él lo rechaza. El Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Dios no está obviamente buscando información, sino que está iniciando una conversación con palabras que le hablan directamente al corazón para que se analice a sí mismo y se pregunte cuáles son las razones que lo están motivando a estar enojado y que mire las malas intenciones de su corazón. ¿Por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Haz las cosas bien y no terminarás en la ruina. Dios le está mostrando la salida, lo que nos demuestra que Dios es por naturaleza bondadoso y misericordioso. Le está diciendo, tú te puedes arrepentir y volver atrás y ofrecer el sacrificio correcto. Y entonces tu semblante ya no va a estar caído ni enojado, sino feliz. No tienes que estar en esa condición si tan solo obedeces. Reconoce tu pecado y pide perdón y yo te perdonaré. Y ese es precisamente el mismo mensaje que predica el resto de las escrituras a nuestro mundo perdido, pero pocos le creen. Por otro lado, si no haces bien, todavía no has visto nada, Caín. El pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Reconoce tu condición y arrepiéntete, que es el único camino. Ven a mí para que puedas ser salvo por mi justicia y no con la tuya, porque si no lo haces, el pecado vendrá detrás de ti como un león que quiere despedazarte y te pasarás la vida intentando dominarlo y no podrás. Y el pecado permanecerá en ti y te condenará, porque la falsa religión no puede contener el mal y el ser humano por sí solo no puede hacer lo correcto. Caín nació siendo pecador, porque sus padres también lo eran. Lo mismo pasa con nosotros. Heredamos la naturaleza de nuestros antepasados y el pecado está en nosotros, y la única manera de librarnos de sus consecuencias y de la práctica de ellos es venir a Cristo. Si no, habremos perdido la batalla antes de empezarla. Y hay promesa de este triunfo en este versículo, porque dice que vamos a ser aceptados. Y Romanos 6:14 nos dice que no reine el pecado en vuestro cuerpo, porque últimamente el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero en el caso de los Caín del mundo, están bajo la ley y no reciben ni perdón sobre sus pecados que cometen, ni la fuerza del Espíritu para dominarlo. Dios es el primer evangelista y le está presentando la solución al problema, las buenas nuevas, pero Caín le da la espalda y rechaza la palabra de Dios.
Como Dios le había dicho, el pecado estaba a la puerta, y al parecer no le tomó mucho tiempo en dominar a Caín. Y ya en el versículo 8 leemos: Y Caín dijo a su hermano Abel: Vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Qué crimen tan despiadado contra su propio y único hermano, que según algunos creen era su gemelo, tal vez por el hecho de que antes de su nacimiento no se menciona la expresión de que Adán conoció a Eva, como se hace con Caín y Set. Pero ciertamente no es algo que se pueda demostrar con las Escrituras. Y de todas maneras no minimiza la gravedad del pecado. Caín tomó una clara decisión: no quiero a Dios, no quiero arrepentimiento, odio a mi hermano porque es justo, lo que quiero es pecado porque eso es lo que amo. Y mira cuáles fueron las consecuencias. Jesús mismo lo dijo: los hombres aman más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Tanto es el amor hacia el pecado que rechaza a Dios directamente. No le interesa la salvación, no le interesa todas las historias que sus padres le pudieron haber contado de las maravillas del Edén y lo que era hablar con Dios. No, lo que prefiere es el mal. Y tan afectado estaba que inventa uno de los crímenes más graves jamás vistos: el asesinato. Y es verdad que no todos somos así. Y por eso pensamos que el hombre pecador no es tan malo como lo dice la Biblia, y que simplemente lo que le falta es conocimiento o educación. Pero mira lo que dice Romanos 3. Como está escrito: no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así somos sin Dios. La única razón por la cual todos no andamos cometiendo crímenes atroces es porque Dios crea gobiernos que pongan cierto orden, y porque su Espíritu Santo todavía está operando en la humanidad. No todos son tan malos porque la misericordia y la gracia de Dios se les ha interpuesto en el camino para preservar al mundo solo un poco más, para cumplir sus planes y que los salvos vengan al arrepentimiento. Otra manera de entenderlo es decir que, de la misma manera que Dios limita las obras de Satanás, lo hace también con la maldad de los hombres. De tanto correr, me cansé, sentí no respirar y no poder ya más. Intenté, traté y me esforcé en ser la más veloz, creyendo así podría ser feliz. Pero una voz tan apacible llegó a mí en la debilidad, a decirme: ya no corras, ven que te enseñaré a caminar, a caminar, a caminar, a caminar, a caminar. Me caí y entendí, oh cuán equivocada estaba en mi forma de vivir. Tratando de ganar, perdí de vista lo más importante de mi existir. Pero una voz tan apacible llegó a mí en la debilidad, a decirme: ya no corras, ven que te enseñaré a caminar. La carrera de la fe no es la que trata de velocidad, es aquel que se detiene por alguien más que podrá avanzar. Ven a caminar, a caminar, a descansar. Puedes descansar,
Y de tanto correr, descansé y pude respirar. La otra verdad que nos revela esta historia es que Caín intenta esconder su pecado. De manera general, el incrédulo no acepta el diagnóstico que Dios le ha hecho, no acepta el hecho de que somos por naturaleza malos, sino que culpa a su entorno y cuando comete una falta tiene la tendencia a esconderla. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: No sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? No solo lo esconde y deja la escena del crimen para no ser responsable, sino que miente y declara: ¿acaso era mi responsabilidad velar por él? Si Abel está bien o mal, ese no debería ser mi problema. Tiene la osadía de confrontar a Dios y de alguna manera camuflajear y quitarse la culpa de su pecado, alegando que él no es responsable por el bienestar de su hermano. El hombre puede negar su pecado todo lo que quiera. Incluso a veces puede reclasificarlo como una expresión personal de su libertad y crear su propio sistema de moralidad. También es posible que se esconda tanto que otros inclusive no lo vean, pero Dios lo ve y lo sabe todo. Por eso es que eventualmente toda maldad es juzgada por Dios. Verso 10. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Es una forma de decir que ese pecado reclama justicia y castigo de parte de Dios. Todo crimen cometido, todo pecado se eleva a Dios, clama a Dios. Es por eso que David en el Salmo 51 dice: contra ti solo he pecado, porque sabía que el pecado llega a la presencia de Dios y lo ofende. La sentencia divina viene en el verso 11. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te hará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. No más sustento de la misma tierra que recibió la sangre de Abel, y no más ofrendas hipócritas podrás sacar tú de la tierra. Ahora, en este punto debemos hacernos la pregunta: ¿por qué Dios no le quitó la vida? ¿Acaso no dice en Génesis 9:6 que el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada? Porque imagen de Dios hizo él al hombre. ¿Por qué Dios no lo extermina en el acto? No nos dice explícitamente, pero podemos alegar que por la misma razón que no elimina a toda la humanidad, por misericordia. Y aunque Dios había pronunciado una maldición sobre Caín, todavía le iba a extender algo de su gracia. Además, esta acción de Dios nos deja bien claro que la pena capital es un derecho que le pertenece a un gobierno debidamente constituido y que nunca será un acto de venganza personal y privada. Por eso tal vez se cuidó de no establecer aquí una ilustración de venganza personal, sino que amablemente le permitió vivir. Además, permitió que la horrible vida de Caín fuera un vivo ejemplo para los que iban a nacer y recordar de cuál es la distinción entre lo que es la vida de los justos y la vida de los impíos, vagabundos, errantes, sin satisfacción, sin propósito y sin sentido por este mundo, bajo pena de muerte y juicio de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu obra en mí. Gracias, Señor, por tu amor, por entregarte y darme tu perdón, postrado ante tu altar. Te quiero adorar, rendir mi corazón
corazón, llenándome de ti. Todos juntos, una vez más. Eres el agua viva, puedes saciar mi sed. Eres la roca eterna, de la cual nunca caeré. Eres mi fortaleza, no puedo vivir sin ti. Tú significas todo, lo eres todo para mí. Oh, 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 para mí. Otra característica de un hombre incrédulo es que una vez que Dios lo castiga, éste protesta contra él y lo declara injusto. El humano se queja cuando sucede alguna calamidad, sobre todo cuando alguien muere, pero ignoran que la vida Dios nos las da de gratis y que en cualquier momento puede dejarla de dar, y que de todas maneras algún día vamos a morir. Y como dice Romanos capítulo 2, el único motivo por el cual nos da muchos días de vida es por su gracia y porque su bondad nos guía al arrepentimiento. En la sociedad actual sucede igual. El mundo está tan lejos de conocer al verdadero Dios de justicia y santidad que no quiere aceptar, por ejemplo, a un Dios que castigó a toda una humanidad pecadora en el diluvio, ni a un Dios que sepultó a ciudades enteras por el pecado de inmoralidad sexual. No reconocen a un Dios que vaya a castigar a los impíos en el fuego eterno del infierno. Incluso en muchas iglesias, pastores tienen temor de predicar juicio y condenación por miedo a ser rechazados por personas que resienten eso y no aceptan al Dios de la Biblia. Y asimismo hizo Caín. Le dijo al Señor en el versículo 13: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. En otras palabras le está diciendo: tú no eres un Dios justo. No hay un sentimiento de arrepentimiento ni de temor, sino que de protesta ante Dios. Ni siquiera el castigo lo hace volverse de su mal camino y no reconoce la bondad de Dios. Y para mostrar más resentimiento sobre sus juicios, recita la maldición y dice: he aquí me has arrojado hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Acaba de matar a su hermano como si su vida no valiera nada, y ahora está preocupado por su vida como si la de él sí valiera algo. Está preocupado porque ciertamente todas las personas que irían de nacer iban a tener un parentesco con Abel e iban a saber lo que él hizo, y muchos lo iban a odiar y querer vengarse por haber matado a Abel. Así que él está diciendo: no solo me voy a tener que esconder de ti, sino que me tendré que esconder de todo el mundo. Me va a ser difícil encontrar comida yo solo porque no puedo cultivar nada, y para colmo siempre voy a tener que estar huyendo. Este castigo para nada es severo. Dios está siendo bondadoso. Simplemente es que un ser humano no arrepentido se queja y siempre resiente el juicio de Dios. Entonces el Señor le dijo: no será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y puso el Señor una señal sobre Caín, para que cualquiera que lo hallase no lo matara. Dios puso esta señal sobre Caín, que nadie sabe cuál fue, con el objetivo de establecer de manera clara el medio para tratar con los criminales no es a través de la venganza. Tanto así que Él mismo se convierte en su protector, mostrando una vez más la grandeza de su misericordia. Y así es Dios. En mayor o menor medida, Dios cuida a toda su creación. Por eso es que podemos ver cómo en este mundo muchos incrédulos gozan de salud, riquezas, familias y demás bendiciones de Dios, por el simple hecho de que están bajo lo que se conoce como gracia común. Al ser Dios tan bueno, muchos gozan de las riquezas de su bondad, aunque sus obras sean malas. A eso se refería Jesús cuando en el Sermón del Monte dijo que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Otra razón por la cual no tiene excusa, porque como dice el principio del libro a los Romanos,
Han visto y disfrutado de la creación de Dios y sin embargo ni le reconocieron ni le dieron gracias. Y precisamente eso fue lo que hizo Caín. No hay muestra de agradecimiento, ningún comentario, no busca el perdón, simplemente nos dice, y salió de la presencia del Señor. Y esta es la historia de Caín, prototipo de los perdidos que van camino a la condenación. Si en algún momento vienen a Dios, lo hacen de la manera equivocada, con una actitud hipócrita y moralista. Luego que son rechazados, resienten al verdadero Dios y también odian y persiguen a su pueblo. No oyen, rechazan y se niegan a obedecer su palabra. Pecan, ocultan y niegan su pecado. Y a pesar de que Dios les muestra bondad y les permite vivir y disfrutar su maravilloso mundo, no se arrepienten y ni siquiera dan gracias. Así es el incrédulo en este mundo. Pero quiera Dios que si alguno ha seguido el triste camino de Caín y tiene la oportunidad de conocer esta historia, que se arrepienta, que sea quebrantado, que escuche, que se vuelva y busque el perdón, que reconozca al Dios verdadero, que venga a Él de la manera apropiada. Así la sangre de Cristo limpiará sus pecados. Estos pasarán al olvido y ya no andará más enfadado, cabizbajo y en enemistad con Dios, sino que vivirán felices amando al Señor, y cuando finalmente el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, será de los que estarán a la derecha y el Rey les dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. I will lift up mine eyes to the hills, from whence cometh my help. My help cometh from the Lord which made heaven and earth. He said, He will not suffer thy foot to be moved. The Lord which keepeth thee, He will not slumber nor sleep. Oh, the Lord is thy keeper, the Lord is thy shade upon thy right hand, upon thy right hand. Oh, the sun shall not smite thee by day, nor the moon by night. He shall preserve thy soul, even forevermore. My help, my help, my help. All of my help cometh from the Lord.
Bendito y eterno Dios, Dios de amor, de bondad, de grandes y de inmensas misericordias, en tu divina presencia, humillado, arrepentido estoy de mis pecados, pidiendo tu perdón, Señor, y dándote infinitas gracias por tu amor, por tu presencia en nuestras vidas, por esa fe que has depositado en nuestros corazones para amarte, para obedecer tu palabra, para guardar tus mandamientos. Gracias, Padre. Gracias, Señor amado. Presento delante de ti, Señor, esta mi oración en favor del instrumento que tú has escogido en este día, Señor, para que haga uso de tu palabra, Señor, para que nos traiga tu recado, Señor. Por eso rogamos en tu misericordia que la unción de tu Espíritu Santo repose en él. Tú esclarezcas sus ideas, sus pensamientos, Señor, y los coordines conforme a tu santa y divina voluntad, Señor, y pueda ser en esta mañana un instrumento glorioso en tus manos, Padre. Tu Espíritu Santo haga un uso especial, Padre. Gracias te damos y glorificamos tu nombre, Señor, porque aún en estos tiempos todavía tú nos hablas, Señor. Tú usas tus instrumentos, Señor, para traernos el mensaje, tu voluntad, tu palabra, Señor, por lo cual te damos gracias y glorificamos tu nombre, porque así lo dice tu palabra, que vendrán tiempos en que las personas irán de mar a mar buscando quien les hable, quien les prediques, y no lo podrán encontrar. Pero gracias a tu infinita misericordia tenemos ese privilegio, Señor. Por eso rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo haga un uso especial también en nosotros, que hemos de escuchar, Señor. Prepara ese terreno, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, prepare nuestros corazones, nuestras mentes para recibir esa palabra, Señor, que pueda ser de aliento, que pueda ser de transformación, que pueda ser de rectificación en nuestras vidas, Padre. Gracias te damos y glorificamos tu nombre. En tus manos nos ponemos, Señor. Recibe de todo la honra y la gloria. En el sagrado y bendito nombre de Jesús, tu Hijo amado, lo he suplicado todo, Señor. Amén. Bendigo a Dios con todo mi corazón, mis hermanos, en esta noche, porque en su gracia Él me da esta oportunidad no merecida. Es un favor, como así lo aprecio, de traer palabras suyas al pueblo santo de Dios, no mirando mi pequeñez, sino usándome como su instrumento. Y agradezco a la hermanita Penny, que me quiere mucho, que dijo cosas tan lindas de mí, pero la verdad es que soy un ser humano con tantas faltas, que jamás en la vida yo pienso que merecería ninguno de esos elogios, y mucho menos que por eso me haya escogido el Señor. Él me escogió como le escogió a cada uno de ustedes, por gracia, por misericordia, por amor, porque tenía un propósito perfecto para mi vida. Y también su propósito fue que compartiera con ustedes un mensaje que recibí esta semana. Estaba preocupada porque había estado orando para que Dios me visitara, me dijo el hermano que iba a predicar, y el mensaje que tenía lo prediqué en High Springs, yo creo que fue el sábado pasado, o hace bien poquito, o el antes pasado. Y dije, ay Señor, ¿y ahora será que ya vas a escoger a otra persona? O si no, visítame. Y estaba orando y orando. Esta semana el Señor, por su gracia, me dio el mensaje que compartí. Y espero en su santo nombre que Él me usará como instrumento suyo para que nuestras almas sean edificadas, para que el mensaje cumpla su propósito, que es el de la edificación espiritual de la iglesia de Dios. En esta reunión especial, reunión de ungidos especialmente para jóvenes, aunque habemos muchos colados aquí que no somos tan jóvenes, pero somos ungidos, así que también podemos participar. Bueno, pues para cada uno de nosotros que estamos en esta reunión especial, jóvenes y no tan jóvenes y ancianos, el Señor tiene un mensaje que lleva como título: cuida tu mente para que retengas la unción. Si hablamos de la mente, estuve, por cierto, tratando de encontrar un diccionario bíblico, algo
que me dijera de una forma más categórica. No lo encontré o no pude. Pero de todas maneras, cuando hablamos de la mente, todos tenemos una idea de lo que es, ¿verdad? Esa parte del ser humano dada por Dios que nos identifica. No solamente tenemos alma, sino mente para reflexionar, poder de pensar, poder de tomar decisiones conscientes que sirvan para el bienestar nuestro y de los que nos rodean. Y esa mente tan maravillosa que Dios nos ha dado no solamente es capaz de tomar decisiones, de pensar, sino de almacenar una cantidad de datos, de hechos, y en base a ellos balancearlos. No hay computadora, no hay programa, por más sofisticado que se haya inventado, por moderno que sea, que se compare a la mente humana, a la mente que el Señor nos ha dado. Y esa mente la puso en cada uno de nosotros. Somos especiales, bendito sea su nombre. Y a esa mente especial, el Señor la quiere para Él, porque fuimos creados para su gloria, para la alabanza de su ser. Pero sucede que así como aún las mejores computadoras, que tienen mega no sé cuántos y que pueden procesar miles de datos, de información en el momento, cualquiera de ellas puede sufrir corrupción a través de un pequeño virus. ¿Y después qué pasa con los files? Se pierden o si se logra recuperar, a veces no tienen el mismo formato y hay confusión. Pues lamentablemente pasa parecido con la mente humana. El Señor nos dio una capacidad admirable, nos dio libre albedrío, pero cuando no cuidamos nuestra mente, cuando permitimos que uno de esos virus nos penetre, no importa cuán inteligente seas, cuántos dones Dios te haya dado, cuánta capacidad tienes para ayudar a otros y a ti mismo, tu mente se confunde, tu mente se corrompe y el enemigo toma ventaja en ello y el Señor no es glorificado. El Señor quiere en esta noche que nos detengamos unos momentos para reflexionar en la necesidad de poner cuidado y atención a nuestra mente. Cuando hablamos de una mente sana, qué lindo, podríamos hablar de claridad mental para pensar, ¿verdad? Una mente que no sufre de depresión, de pesimismo, de ansiedad, tiene una meta clara, definida, posee dinamismo, se proyecta de una manera que le encanta a los que le rodean. Qué lindo cuando tenemos un líder que sabe, tiene la gracia de Dios y sabe lo que nos está diciendo, ¿verdad? No está tartamudeando y a ver qué pasa. Eso es resultado de una mente sana, dada por Dios. ¿Y qué pasa cuando la mente ya no está tan sana porque uno de esos virus logró introducirse? Una mente enferma produce depresión de todo tipo, produce pesimismo, produce ansiedad, confusión. Nos hace vulnerables a la tentación. Pensamos que ya el enemigo nos tiene derrotados. Y cuántas cosas, las mismas enfermedades muchas veces se originan en nuestra mente. No de que seamos hipocondríacos o que nos imaginemos enfermedades, sino que los mismos malos pensamientos, un ciclo vicioso, puede llegar a reducirnos de una manera que quedamos inútiles y enfermos aún físicamente. Hemos conocido a personas muy usadas por el Señor y que se desenvuelven de una manera admirable y podemos después, desdichadamente, al tiempo encontrarles atados con cadenas que no pueden ni siquiera ellos mismos flotar en un vasito de agua. Y yo pasé por un proceso parecido, no quiero decir que, pero lo pude apreciar después de mi enfermedad. Estuve como 7 meses, que aunque no quería, estuve tomando algo, porque desde el hospital me comenzaron a dar un tipo de medicina, que me decía el doctor que si yo dejaba de tomarla hasta que ellos me la redujeran gradualmente al punto que ya podía desprenderme de ella, pues podía darme un choque y quedarme loca. Bueno, el tiempo que estuve tomando esa medicina, que fueron 7 meses, hermanos, ustedes no saben la lucha que yo tenía. Era un deseo todo el tiempo de llorar. Eso afecta químicamente al cerebro.
Era un deseo de llorar, un apocamiento. Siempre he amado a mis hermanos y en ese tiempo yo lo único que quería era esconderme. Me esforzaba para ir a la iglesia, para ir a los cultos, porque yo decía, no puedo dejar que esto me destruya mi vida espiritual. Pero aún en mi misma casa, lo que más deseo me daba era como de acostarme y taparme, o de meterme debajo de la cama. Era una cosa terrible. Y me agarré de la palabra y lloraba y hablaba con Dios y buscaba versículos bíblicos que me confortaran. Y aquello era como una persona que está divariando, que se siente insegura, inestable, que un ratito piensa así y después se siente derrotado. Yo pasé por ese proceso tan terrible. Y por eso me doy cuenta de cuánta necesidad tenemos de poner un cuidado especial para que el Señor sea el que controle nuestra mente en todo momento. Y que ninguna cosa química, terrena o influencias malignas en los aires, porque nuestra lucha no es carnal, sino contra malicias espirituales, que ninguna de estas cosas mengue en nuestra capacidad espiritual al menguar la capacidad de nuestra mente. La mente espiritual desea tener como meta la mente de Cristo. La palabra de Dios lo dice. Si ustedes quieren podemos buscar ese precioso versículo que dice en 1 Corintios 2:16. Puedo memorizar algunos versículos, pero otros quizás se me olvide. Y así, leyéndolo directo de la palabra de Dios, yo creo que podríamos memorizarlo un poco. Lo podemos leer ahí en la pantalla, 1 Corintios 2:16. Si lo pones el versículo 16. Arriba, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Aleluya! ¿Tenemos la mente de Cristo? Estamos en ese proceso. Pero recordemos que tener la mente de Cristo es pensar como Él pensó, amar como amó Él las almas, andar como Él anduvo, renunciando a cualquier intento que nos lleve al pecado y sometiendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Eso significa palabras mayores, pero para allá vamos. Esa es nuestra meta, tener la mente de Cristo. Esa es la mente, el tipo de mente que el Señor quiere usar en este tiempo, mis hermanos. No que Él tenga un privilegio especial con un grupito selecto o los que piensen ser más inteligentes, no. El Señor nos ama a todos por igual. El Señor nos ha llamado a todos. Es más, la palabra dice que lo vil y lo menospreciado lo escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Una vez que el Señor te ha alcanzado con su gracia y que tú te humillas ante su presencia porque sientes convicción de pecado, nada detiene la gracia divina. Él te limpia, Él te regenera, Él te da una mente nueva. ¿No vemos así la diferencia cuando un hermano recibe? Encontramos que ese hermanito tiene deseo de cantar, de orar, de predicar, está activo en la iglesia, siempre tiene un gloria a Dios y un aleluya, dispuesto para toda buena obra. ¿Y qué pasa? ¿Por qué algunas veces nos sucede que andando el tiempo no tenemos esa misma mente espiritual o ese dinamismo? Pasa algo, hay batallas en la mente humana. Y quería decirles que fíjense lo importante que es que no solamente Dios se fija en el tipo de mente que tengamos. Cuando uno va a aplicar para un trabajo, aunque sea sencillo, como el de maestra, por ejemplo, no importa cuánto tiempo uno haya estado capacitándose, tomando cursos, tomando semestres de quemarse las pestañas, cuando lo van a entrevistar, uno se da cuenta que le hacen la mayoría de las preguntas. No solamente van a pesar cuánto conocimiento tienes en esa área, sino cuán sana es tu mente y cuánto poder creativo tienes y cómo enfrentar diferentes situaciones. ¿Por qué? Porque lo mismo para enseñar a los niños, que es cosa importante, como para tomar parte en una empresa. Los asuntos serios no se confían a mentes inestables, no se confían a personas que hoy estén un poquito emocionados y al otro día estén opacados y derrotados y pensando que no pueden hacer las cosas. Una mente estable, una mente que siempre trate de superarse. Y si al humano le gusta eso, ¿cuánto más no le gustará al Señor?
Él nos da la oportunidad a todos, no podemos decir que es injusto. Nos llama a todos por igual. Nos da la oportunidad de alcanzar su bendición, de ser renovados, de ser transformados. Pero ahora comienza nuestra responsabilidad a partir de ese escogimiento que Dios hace en nosotros. Es nuestra responsabilidad reformarnos de día en día, teniendo como espejo la palabra de Dios, no haciéndole caso a la opinión del mundo, que es la de la mayoría, porque nosotros no estamos conformes a este siglo. Dijo San Pablo, os ruego, hermanos amados, que por las misericordias de Dios, eso está en Romanos 12:1, si quiere ponerlo allí, que no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, que en este caso significa nuestra mente, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El 1, en el versículo 1 está. Quiere decir que el mundo puede tener muchísimos puntos de vista. Unos tienen un tipo de teoría. Hay inclusive en un mismo país, en una misma ciudad, en una misma comunidad, diferentes corrientes. Unos son liberales, otros son conservadores, otros son republicanos. Así que si te vas a guiar por el mundo, vas a estar cambiando de pensamiento cada 5 minutos. En lo único que coincide la mayoría es en esos pensamientos que lleva a la relajación moral, a la sensualidad, a la violencia. Tenemos en estos tiempos especialmente por todos los lados un bombardeo tremendo a nuestra mente. Y yo creo que nos toca a nosotros decidir que no somos del mundo y que no tenemos que actuar conforme a ello, y que la palabra de Dios nos ordena que tenemos que reformarnos, que tenemos que renovarnos de día en día, no de acuerdo a sus estándares. Y en este tiempo y en este país es tan difícil a veces señalar una línea, una meta, una conducta a seguir, porque encontramos que el mundo está medio cristiano. Celebran la Navidad, glorifican al Salvador del mundo. Si tú hablas aún en tu trabajo, casi todo el mundo es cristiano, y eso es bueno, que sea un país donde no haya ateísmo. Pero sucede que después también aquí entre nosotros a veces no sabemos dónde está la línea divisoria. También hay mucho de allá. Y las ideas son tan flexibles y tenemos tantas opiniones personales que no sabemos cuál. Pero sí podemos saber por la palabra de Dios cuál es el propósito suyo para nuestra mente. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestra mente. Fíjense si es valiosa ante Dios, que cuando el enemigo batalla con el ser humano, ¿con qué batalla? Con la mente. Hasta ahora no lo hemos visto venir con una pistola a donde estamos nosotros para amenazarnos o intimidarnos. Surge allí en los recónditos de nuestra mente, a veces con una preguntita tan sencilla como la que él le hizo a Eva, con que Dios dijo que no puedes comer de los árboles del huerto, ¿verdad? Poniéndonos ideitas así pequeñas. ¿Y será que Dios quiere decir en su palabra aquello? ¿O se interesa a Él por detalles tan pequeños? ¿Y cuántas batallas nos pone de día en día? Porque Él sabe que si toma control de nuestra mente, toma control de todos los aspectos de nuestra vida. Nos debilita, nos destruye, nos convierte en marionetas. Pero gloria a Dios que el Señor, que vela por nosotros, que sabe cuál es nuestra necesidad, nos amonesta a través de su palabra. No es que lo esté diciendo hoy por primera vez. La palabra de Dios está llena de versículos que nos amonestan al cuidado espiritual de nuestra mente. El cristiano que desea escapar de las batallas mentales que nos pone el enemigo día a día, tiene que tener cuidado especialmente en controlar su mente o dejar que el Espíritu de Dios la controle. Dijo alguien que no podemos impedir que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, y más cuando están bien ahí arriba, que no las podemos tocar. Pero sí podemos impedir que vengan y hagan un nidito sobre nosotros, ¿verdad? No podemos a veces impedir que vengan pensamientos fugaces, que a veces nos insten al pecado o a pensar algo deshonesto.
pero sí podemos impedir que ese pensamiento se anide en nosotros. Podemos decirle al enemigo, yo pertenezco a Cristo y mi mente no es un basurero para que tú deposites esas suciedades. El siervo de Dios tiene que tener una conducta limpia, pero esa conducta nace aquí, mis hermanos, cuando está limpia, purificada por la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo es quien está en control de la mente. Hermano joven que quizás tienes menos experiencia, sí puedes llevar tu mente cautiva a Jesucristo. La palabra de Dios lo dice y es un deber nuestro no dejar que esos pensamientos ociosos o de temor o de depresión o de derrota o de tentación de lo que quiere el enemigo poner, no podemos dejarlos que tomen control de nuestra mente. Tenemos que monitorear a cada momento. Estoy pensando algo que edifica, estoy pensando algún proyecto que va a traer beneficio a mi vida espiritual o a la iglesia de Dios, o estoy pensando con pesimismo, estoy pensando algo que la palabra de Dios condena, estoy pensando algo que no quiero que los demás se imaginen que estoy pensando porque sé que aún la sociedad lo condenaría. Tenemos que tener control de nuestra mente. Cuando te sorprendas pensando de una manera que a Dios no le agrada, no te des latigazos, pero sí di, voy a ponerle un stop a esos malos pensamientos. Y comienza a leer la palabra que purifica. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará su mente? Con leer y guardar la palabra de Dios. No te dejes vencer. El enemigo va a tratar, aún los niños pequeñitos. Cualquiera sabe que aún cuando se haya dicho una palabra va a empujar un poquito más hasta ver dónde está el límite. Si eso pasa en los humanos, el enemigo que sabe y tiene muchas artimañas va a tratar cada día de hacer lo mismo contigo. No pienses que cuando hayas vencido una vez, si hayas controlado tu mente, ya ganaste todas las batallas. Van a venir otras y otras, pero cada vez que te presente un pensamiento desagradable a Dios, reprendo en el nombre de Jesucristo. Tenemos también que tener mucho cuidado en no oír las mentiras del enemigo y en usar las armas poderosas que la palabra de Dios nos recomienda para reprenderlo. Como estaba diciéndole antes, a veces una persona que se rebela y se aparta no hace esto porque es una persona que tiene un mal sentimiento o porque no ame la obra de Dios o porque quiera perderse o porque quiere estar en rebelión abierta con Dios. Eso comenzó por dejarse guiar o por escuchar la voz ajena, la voz del enemigo. Cada vez que quizás el pastor da una recomendación o algo, existía no, pero yo tengo una opinión diferente. Puede que sea quizás en esa área, porque hay muchas áreas en las que el enemigo batalla. Puede que cuando se le pedía la cooperación en la iglesia, ya sea económica o en cualquier orden, hubiera quizás venido a él esas ideitas del enemigo. No, lo que yo tengo para mi familia primero, o el tiempo lo tengo comprometido. Y cositas así que fueron penetrándole, mentiras del enemigo que fueron opacando su vida espiritual, que fueron opacando su carácter. Y poquito a poco, así, porque las cosas no ocurren quizás de súbito, esa persona se fue alejando. Los jóvenes especialmente, todos, pero los que están yendo a las universidades, y yo lo sé porque yo pasé por ahí ya viejita, y sé cuántas corrientes de liberalismo hay, mis hermanos, de ateísmo. Cuántas mentiras bien razonadas presenta el enemigo. Hermanito mío, si la palabra de Dios no está bien afianzada en tu mente y en tu corazón, es muy posible que esas mentiras te envuelvan y te alejen del redil. Tienes que luchar contra las mentiras del enemigo. Cada vez que venga con algún razonamiento, con una retórica de esa que te deje quizás un poco impresionado, piensa que la palabra de Dios sencilla, es eficaz y más poderosa que toda espada de dos filos, que alcanza a discernir nuestros pensamientos y nuestras intenciones, dice la palabra de Dios.
Y no importa cuál sea el arma que tome el enemigo, ya sea una filosofía que se rebele contra la palabra de Dios, ya sea un sentimiento de rebelión contra nuestros superiores, o ya sea cualquier índole, de cualquier índole que sea esta mentira, tenemos que rechazarla en el nombre de Jesucristo, con la palabra de Dios. Si es una idea, una batalla de apocamiento espiritual, podemos leer en la palabra de Dios: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Al poder de la palabra de Dios, ese pensamiento derrotista huirá. Cuando venga a ti un sentimiento de rebelión, ve y lee ahí donde dice: someteos a vuestros pastores, porque ellos velan con amor por nuestras almas. Y muchos otros versículos, porque la palabra de Dios tiene para cada instante de nuestra vida. Esta es un arma preciosa que limpiará nuestra mente, que acallará la voz del enemigo y que nos permitirá tener una victoria espiritual. Yo he experimentado también que en momentos en que he tenido luchas grandes, y eso que yo no soy Noaris ni ninguno de los cantantes, el cantar así para Dios, sea con un CD o así a capela, eso derrota al enemigo. El enemigo no puede estar cuando hay un cristiano que alaba al Señor. Dijo también el compositor: canta y tus penas se irán. Jesús te promete quitártelas. Canta. Si te sientes confundido, si hay duda en ti, si hay el tipo de batalla que haya en tu mente, canta para Dios en tu casa, en tu carro. No tienes que hacerlo solamente aquí en la iglesia, que es bueno, unido a los hermanos. Alaba al Señor y esas cadenas de tu mente caerán, mis hermanos. ¿Y qué diremos de la oración? Puedes sentirte deprimido, puedes sentirte empequeñecido, puedes sentirte casi derrotado. Que cuando tú te arrodillas, el Señor derrama de su fortaleza en ti y el enemigo sale huyendo y te levantas una nueva persona con una nueva mente y un nuevo propósito. Recuerda que es muy importante que rechaces, que combatas la voz del enemigo con las armas de nuestra milicia que el Señor te ha dado. Y es importante también que escojamos el tipo de pensamientos que queremos pensar. ¿Suena raro? Tú puedes escoger qué tipos de pensamientos pensar. Así como estábamos hablando de las computadoras, hay computadoras que están diseñadas con programas especiales para cierto objetivo nada más, ¿verdad? Y por supuesto que tienen mucho más valor en esa área que otras que son plain o son de tipo comercial para cualquier uso. En este caso, cuando deseamos ser hombres y mujeres útiles, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Escoger el leer la palabra de Dios, el leer libros que nos edifiquen, escuchar mensajes de nuestros hermanos, consejos de nuestros mayores, poner himnos en nuestro carro, o si es que estamos viajando, en nuestra casa, empaparnos de Dios, llenarnos de Él. De esa manera nos sentimos fortalecidos, nos sentimos capaces, a veces sentimos que no importa la montaña que sea, que venceremos en el nombre de Jesucristo. Pero eso es cuando empapamos nuestro cerebro, nuestra mente, nos llenamos de Dios y le damos material en qué meditar y en qué reflexionar. Pero ¿qué pasa cuando sucede lo contrario? Cuando vemos que es común tener en casa, y esto no de ninguna manera con esto critico a nadie, sino que es una realidad que sucede. Escogemos tener ciertos videos porque son los últimos que salieron y porque tal amiguito me dijo en el trabajo o en la escuela que está súper interesante. Y traemos, no importa que ahí hayan escenas de violencia y que uno de los mandamientos diga no matarás, o que hayan escenas de adulterio cuando la palabra de Dios lo condena. De todas maneras decimos que todos los videos lo tienen, todas las películas. Y traemos eso a casa y vemos aquello que el Espíritu está rechazando y después a veces estamos en el medio de un culto y tenemos ahí como un disquito rayado aquella idea o aquella escena que nos está interfiriendo la comunión con Dios. No tenemos que llegar a comer una comida podrida hasta el fondo para darnos cuenta de que es una comida que daña y después tener una mala digestión. Con solamente llevarnos a la boca un bocado podemos dar cuenta y rechazarlo.
Pues si tú tienes en tu casa un video en que tú nada más de ver la primera escena te das cuenta que es desagradable a Dios, que va en contra del código moral establecido en su palabra, no tienes que verlo para darte cuenta que te va a hacer daño. No esperes que ese virus se te meta en la cabeza y corrompa tu mente, hermanito. Sé fuerte, dobla tu rodilla allí mismo y di: Señor, mi carne es débil y quisiera ver estas cosas, pero dame la fortaleza de tu espíritu para decirle no al enemigo, para consagrar mi mente para ti, porque ¿cómo podré después llevar tu verdad a las almas del mundo cuando mi mente va a estar saturada de pensamientos impuros, normal y corriente como los que imperan en las mentes de aquellos que no te conocen? Eso no es para ti. El Señor tiene algo superior. Cada vez que leas un libro o una revista, pregúntate si eso está edificando tu alma, si te hace sentir lleno de la bendición de Dios, si te hace sentir en paz con Él. Cuando te preguntes eso y tu mente, porque uno tiene batallas mentales, pero la mente también le responde a uno, te diga que no, que eso te va a dejar ansioso, te va a dejar deprimido, te va a dejar con conciencia de pecado, como de que estás ofendiendo a Dios. No lo hagas, mi hermanito. Tu mente es especial. Si fuiste linaje escogido, traído al rebaño de Cristo, lavado por su sangre preciosa y santificado para su uso santo, es porque Dios tiene un propósito especial con tu mente. Santifica tu mente para Él, consagra tu mente para Él. Él no solamente quiere que estés limpio para que su santa bendición repose en una vasija limpia, Él también quiere que tú tengas ese vaso limpio para que la unción en ti crezca, para que las señales y milagros que su pueblo hará en tiempos del fin sean hechas a través de tu mente, a través de tu boca, a través de tu cuerpo, usado enteramente para el servicio de Dios. Pero recuerda que bien dijo el Señor: no podéis servir a Dios y a Mamón. O consagras tu mente y la sometes a Jesucristo y te llenas de la palabra de Dios y te llenas de oración y te llenas de salmos y de himnos y te llenas de Espíritu Santo para su ministerio, o te llenas de todas las obras de las tinieblas cuando abras tu corazón y tu mente al enemigo y aceptas llenarte con todas esas cosas podridas que no solo están dañando a los de afuera, sino a muchos jóvenes nuestros. Cristo no vertió su sangre en vano. Cristo te reclama hoy para su reino. No seas flojo, decídete, pide coraje espiritual para luchar contra el enemigo y pon una mente decidida a su servicio, una mente que Él pueda regenerar de día en día, una mente que no anda conforme a la vanidad de este siglo, una mente que espera ser como las de Cristo, porque aquí tenemos que pensar y vivir como lo haremos en el reino de los cielos. Querido hermano, joven, niño, pequeño, anciano, cuida tu mente para que puedas retener la unción. Dios te bendiga. Bendito Dios, me humillo y me arrepiento de mis pecados, suplicándote que escuches esta oración y dándote gracias por este programa tan especial donde te has manifestado libremente, Señor. Yo ruego que tú hayas llegado a cada corazón, cada oyente, cada persona que haya disfrutado de este servicio, sepa que puede estar confiado cuando está en tus brazos, Señor, que podamos permitirte ser nuestro guía, nuestro protector, quien nos ayudes en toda situación y que nada ni nadie nos aparte de ti, Señor. Gracias te damos y esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Y ahora rogamos que tu mucho amor, la gracia y paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la compañía y comunión del Espíritu Santo, nuestro amado Consolador, sean con todos tus hijos desde ahora y para siempre. Amén.
sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Oh, Dios ha sido, y Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Tu fidelidad no se agotará, y Dios ha sido bueno. Sí, Señor. Dios, tú has sido bueno. Dios, tú has sido bueno. Bueno es Dios. Oh, bueno es Dios. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Tú eres fiel y cumples tus promesas.